Un soldado permanecía solo en la costa, azotada por el viento de Galicia. Su uniforme había sido reemplazado por unos vaqueros desgastados. Sus ojos, vacíos de dolor. A sus pies, 3 jóvenes cachorros de pastor alemán, temblorosos y demasiado jóvenes para entender por qué su mundo se había desmoronado. Hacía semanas había enterrado a su mujer, y ahora la última puerta de su familia se había cerrado para él. Nadie creía que se recuperaría. Nadie creía que esos cachorros pudieran significar algo. Pero en sus ojos encontró una razón para seguir adelante. Y en un sobre olvidado, escondido en las profundidades de un viejo abrigo militar, halló un secreto valorado en 7 millones de euros. Lo que sucedió a continuación te conmoverá hasta las lágrimas y te recordará que incluso los corazones rotos pueden reconstruir una nueva esperanza. El sol de pleno verano derramaba su luz sobre el pequeño pueblo costero de Bayona, en Galicia, proyectando largos rayos que brillaban sobre las olas y rebotaban en las casas de piedra a la orilla. El aire era denso y pesado, con la sal del mar, y las gaviotas planeaban perezosamente sobre el puerto. Sus graznidos rompían el silencio del mediodía. Bayona, un lugar donde el tiempo parecía transcurrir más despacio, donde los barcos de pesca curtidos por el clima yacían en el puerto y los niños jugaban descalzos en callejuelas polvorientas. Pero ese día, la calma del pueblo costero colisionaba con la tormenta dentro de una casa, en particular, de 2 pisos, pintada de color crema con postigos de color verde oscuro. Dentro estaba Lucas Martín, de 33 años, un sargento recién licenciado del ejército español después de años de servicio. Tenía la constitución ancha y de hombros grandes de un hombre que había pasado la mayor parte de su vida bajo mochilas pesadas y largas marchas, aunque su cuerpo ahora estaba más delgado por meses de comidas irregulares y noches de insomnio. Su cabello castaño oscuro, cortado al ras, había crecido de manera desigual en los bordes, y una ligera sombra de barba oscurecía su mandíbula cuadrada. Sus ojos tenían un llamativo tono avellana, intensos y cansados a la vez. Los ojos de alguien que había visto demasiado, pero hablaba poco al respecto. Una débil cicatriz recorría su ceja izquierda, un recuerdo de metralla durante su última misión. Y aunque su postura seguía siendo disciplinada, una sutil cojera a veces delataba el dolor persistente en su pierna derecha. Bajo su apariencia ruda, Lucas llevaba una mansedumbre tranquila, especialmente con los niños y los animales, una ternura que había sido agudizada por el dolor. Su esposa, Sophie Johnson, había fallecido de una enfermedad repentina hace menos de un año, y con su partida, él llevaba la pesada carga de criar el último regalo que ella le había dejado, 3 cachorros de pastor alemán. Los 3 cachorros eran pequeños manojos de energía inquieta, de solo 4 meses, pero cada uno ya mostraba su propia personalidad. Max, el más grande, con un pelaje atigrado que se oscurecía hacia la espalda y ojos ámbar inteligentes, era vigilante y reaccionaba rápidamente. Siempre era el primero en ladrar si se acercaban extraños, protector más allá de su tierna edad. Luna, más pequeña y de constitución más delicada, tenía un pelaje marrón claro con marcas negras suaves alrededor de las orejas. Era tranquila, cariñosa y tendía a presionar su cabeza contra la rodilla de Lucas cuando él parecía deprimido. Rex, el más pequeño de la camada, pero quizás el más enérgico, tenía un manto negro intenso sobre su espalda y ojos marrones traviesos, siempre masticando cordones de zapatos o persiguiendo cualquier cosa que rodara, lo que hacía que incluso los momentos más sombríos fueran un poco más ligeros. Para Lucas, no eran solo perros, eran familia,
un recuerdo vivo del amor de Sofía, pero no todos los veían así. En la sala de estar, con una marcada desaprobación en su rostro arrugado, estaba Elvira, la suegra de Lucas. Elvira era una mujer alta y delgada de unos 60 años, con pómulos altos y una tensión permanente alrededor de la boca, como si sonreír requiriera demasiado esfuerzo. Una vez, elegante en su porte, los años la habían endurecido. Llevaba faldas planchadas y blusas de seda que parecían demasiado formales para el pueblo tranquilo. Su cabello, canoso, estaba recogido en un moño con un cuidado preciso. Elvira había crecido en un hogar estricto donde las apariencias importaban más que los sentimientos. La muerte temprana de su propio padre y la presión de administrar el pequeño negocio familiar a una edad temprana habían cimentado en ella la convicción de que la supervivencia requería rigidez. Esta rigidez se manifestaba en cada palabra cortada que usaba con Lucas. Junto a ella estaba su marido, Antonio, un hombre más corpulento, más bajo que Lucas, pero ancho de hombros, cuyo cabello rojizo se había vuelto opaco con la edad y la frustración. Antonio había sido un pequeño comerciante que durante años había regentado una tienda de comestibles en el centro del pueblo, orgulloso de su autosuficiencia. Su rostro, de mejillas rojizas y cejas pesadas, se ponía a menudo de color carmesí cuando se enfadaba, algo que sucedía con mayor frecuencia últimamente. Aunque Antonio no era cruel por naturaleza, llevaba un sentido de derecho y orgullo que lo hacía insensible a lo que él percibía como debilidad. Tú y estos animales son una carga que ya no podemos soportar. La voz de Elvira cortó el aire, aguda y resuelta, resonando contra las paredes enlucidas. Se quedó de pie, rígida, con los brazos cruzados. Su mirada taladraba a Lucas. Antonio se movió junto a ella, inquieto, con la mandíbula apretada. Lucas se quedó al borde de la cocina, con la mano agarrando el asa de su vieja bolsa de viaje. Sus nudillos se pusieron blancos. Había visto zonas de combate y había visto caer a amigos a su lado. Pero este rechazo, dentro de la supuesta seguridad de su familia, le dolió más. Quiso discutir, liberar la frustración que le hervía en el pecho. Pero detrás de él, 3 pequeñas figuras se acurrucaban juntas. Las orejas de Max estaban levantadas y alertas. Luna se agachó cerca del suelo, temblando. Rex emitió un pequeño quejido. No son solo animales, dijo Lucas, su voz tranquila, aunque baja. Son lo que queda de Sofía. Son su regalo para mí. Los labios de Elvira se apretaron en una línea fina, inmóviles. Tienes que enfrentar la realidad, Lucas. Apenas puedes cuidarte a ti mismo. No estamos obligados a criar a perros callejeros y a mantenerte por siempre. Antonio, quizás para reafirmar las palabras de su mujer, dio un paso adelante, con las mejillas enrojecidas. Empaca tus cosas, muchacho. Es hora. Lucas respiró hondo lentamente, la postura disciplinada de un soldado manteniendo su voz firme. Sabía que suplicar no cambiaría nada. Se agachó para recoger a Rex, que se retorcía inquieto, y les hizo un gesto a Max y Luna para que lo siguieran. Se dirigió a la pequeña habitación de invitados donde habían estado alojados. El aire olía ligeramente a detergente y polvo. Empacó metódicamente 2 juegos de ropa, el viejo jersey de Sofía cuidadosamente doblado y los desgastados juguetes de los cachorros. La habitación se quedó en silencio, salvo por el susurro de los objetos que metía en las bolsas. No miró a Antonio ni a Elvira. En cuestión de minutos, Lucas estaba en el porche. El sol de julio era implacable, reflejándose en el asfalto
y haciendo que la estrecha calle del pueblo se ondulase. El sudor le corría por la frente mientras Max jadeaba a su lado. Luna se acurrucaba cerca de sus tobillos y Rex tiraba de sus cordones. Lucas sostenía la bolsa de viaje en una mano y la correa de Max en la otra, mientras los otros dos cachorros se balanceaban a sus pies. Detrás de él, Elvira y Antonio permanecían en la puerta. Sus siluetas eran rígidas, sin ofrecer despedida. El mundo parecía demasiado tranquilo, hasta que una voz resonó desde el otro lado de la calle. Era Clara Vázquez. La vecina acababa de abrir la puerta de madera de su garaje. Era alta y delgada, de unos 50 años. Su constitución llevaba la elegante fatiga de alguien que trabajaba largas horas, pero nunca olvidaba la amabilidad. Clara llevaba vaqueros desteñidos y una camisa de franela con las mangas remangadas. Su cabello castaño, con hebras grises, estaba recogido en la nuca. Su rostro, surcado de arrugas y a la vez cálido, reflejaba años de dureza y compasión. Una vez, había perdido a su propio marido en un accidente de barco frente a la costa de Bayona. Una tragedia que la había despojado de su amargura, dejándole solo resiliencia y empatía. Desde entonces, Clara se había convertido en la ayudante silenciosa del vecindario, siempre dispuesta a ofrecer paz, un oído atento o un lugar para quedarse. Lucas, llamó con preocupación, frunciendo el ceño al notar las bolsas y los cachorros. ¿Qué está pasando? Lucas ajustó la correa de la bolsa en su hombro. Tenemos que irnos, dijo simplemente. Su voz llevaba el peso de la finalidad. Los ojos de Clara se suavizaron al posarse en los cachorros. Max, con su mirada firme, la temblorosa Luna, Rex olfateando el zapato de Lucas. Sin dudarlo, se acercó. Su voz era firme, pero suave. Se acerca una tormenta. Ven a mi casa. No pueden estar con los pequeños afuera con este calor. Por un momento, Lucas dudó. El orgullo le había impedido pedir ayuda, pero la vista de la expresión franca de Clara y los ojos asustados de los cachorros rompió su resistencia. Asintió levemente. El sonido de las ruedas de la maleta traqueteando en la acera mientras Lucas cruzaba la calle. El viento caliente pasó, llevando el dolor no correspondido del rechazo detrás de él. Elvira y Antonio observaron en silencio desde su puerta, inmóviles, mientras el soldado que una vez habían llamado familia se marchaba solo con sus hijos peludos y los recuerdos de Sofía. Clara mantuvo la puerta abierta de par en par. El ligero aroma a pan recién horneado flotaba en el aire pesado, atrayéndolos. Para Lucas y los 3 cachorros, aún no era un hogar, pero era un refugio, y quizás el primer atisbo de algo más. La casa de Clara Vázquez estaba justo al otro lado de la estrecha calle. Un modesto bungalow de un piso pintado de un descolorido azul paloma, con un porche que se inclinaba ligeramente por años de aire salado y tormentas del Atlántico. Dentro, el aire olía ligeramente a pan recién horneado y a cera para muebles, un aroma reconfortante que envolvió a Lucas al cruzar la puerta con los 3 cachorros trotando a sus pies. Clara cerró la puerta detrás de ellos. Sus movimientos eran rápidos, pero no apresurados, como si hubiera practicado durante mucho tiempo el ritmo de ofrecer consuelo sin hacer un escándalo. Era una mujer alta y delgada, de unos 50 años. Su cuerpo largo se movía con una ligera gracia, a pesar del cansancio en sus ojos. Su cabello castaño, recogido sin apretar en la nuca, enmarcaba un rostro más marcado por años de pérdida que por la edad. Desde el accidente en el mar que se había llevado a su marido hacía 10 años,
Clara se había convertido silenciosa y discretamente en el ancla no oficial del vecindario. Nunca era la más ruidosa, pero siempre la primera en dar un paso al frente cuando alguien lo necesitaba. Lucas dejó su bolsa de viaje cerca de la entrada. Su peso no era solo de tela y pertenencias, sino también de años de memoria compactados en una bolsa militar descolorida. Max se adelantó de inmediato, olfateando los zócalos, como si estuviera evaluando este nuevo puesto de avanzada. Luna dudó, su cola baja, presionándose cerca de la pierna de Lucas para tranquilizarse. Rex se arrastró torpemente sobre la alfombra de mimbre de la sala y comenzó a morder su borde deshilachado hasta que Lucas chasqueó la lengua y lo apartó suavemente. Los cachorros, aunque inquietos, reflejaban el estado de su dueño, inseguros, desarraigados, pero aferrándose a la esperanza de seguridad. «Puedes dejar tus cosas aquí», dijo Clara suavemente, ya caminando hacia la cocina. Su voz tenía una firmeza que había sido pulida por años de tranquilizar a otros, incluso cuando sus propias tormentas rugían por dentro. Lanzó una mirada a los cachorros. Una pequeña sonrisa cruzó su rostro a pesar de sus ojos cansados. La alfombra les gustará más que el suelo duro, pero traeré algunas mantas. Lucas extendió una manta desgastada sobre el piso de madera pulida cerca de la chimenea y se acostó sin protestar. Los cachorros se acurrucaron contra él de inmediato. Max se tumbó sobre su pecho como un guardia vigilante. Luna se acurrucó contra su cadera y Rex se extendió a medias sobre sus zapatos. Lucas les acarició las cabezas distraídamente, sus ojos fijos en las vigas del techo sobre él. Clara se movió en la estufa, el tintineo de ollas y el corte de verduras. Los sonidos de la vida doméstica ordinaria llenaban el silencio entre ellos. Durante la cena, una comida sencilla de caldo de pollo y pan recién horneado, Clara se sentó frente a Lucas. Sus codos descansaban ligeramente sobre la mesa. Lo observó con atención, notando la rigidez en sus hombros, la forma en que su tenedor a menudo dudaba antes de levantarlo. Era un hombre entrenado para la disciplina, pero el dolor había trazado nuevas líneas en su rostro. «No tienes que decir mucho, si no quieres», comenzó Clara suavemente, partiendo un trozo de pan. «Pero conozco la mirada de alguien que carga más de lo que puede soportar». Lucas bajó la mirada a su plato. Luego de vuelta mató a los cachorros que yacían a sus pies. Max ya estaba dormido. Rex masticaba una esquina de la manta. Luna lo miró, como si estuviera leyendo su dolor. Finalmente habló. Su voz era baja, pero firme. «Tengo una pequeña pensión, apenas suficiente. He intentado encontrar trabajo, pero con esta pierna y con estos niños no es fácil». Señaló a los cachorros. Una débil sonrisa se dibujó en la comisura de su boca antes de desvanecerse. «Creen que no puedo hacerlo, que soy solo otra boca que alimentar». Clara se recostó. Su rostro estaba pensativo. Sus ojos llevaban una suavidad que solo años de pérdida podían esculpir. «A veces», dijo lentamente, «lo que parece el final de un camino es solo el comienzo de otro. A veces Dios cierra una puerta para poder abrir otra, aunque nunca sepamos lo que nos espera al cruzar». Lucas escuchó, inseguro de si debía creer. La fe siempre había sido la fortaleza de Sofía, más que la suya. Pero las palabras de Clara tenían peso, no como un sermón, sino como una verdad vivida. No prometían milagros, solo la posibilidad de nuevos comienzos. Los cachorros se movieron inquietos, y Lucas se disculpó y acercó su bolsa de viaje. Se agachó en el suelo junto a ella. Sus dedos rozaron la tela, que se había vuelto delgada por años de uso.
Sacó algunos artículos, ropa doblada, un par de viejas botas, el jersey de Sofía, que olía ligeramente a ella, y luego buscó más adentro. Su mano dudó cuando tocó algo sólido metido en un bolsillo de la chaqueta de Sofía. Con cuidado, sacó un sobre de color crema, sellado y ligeramente amarillento. Su aliento se quedó atascado al darle la vuelta. Sin dirección de remitente, solo la débil impresión de una escritura a mano sobre la solapa. Nunca lo había visto antes. Quizás Sofía lo había escondido, olvidado durante los meses de su enfermedad. O quizás había querido que él lo encontrara más tarde. Con dedos temblorosos, rompió el sello y desdobló los papeles dentro. Era una carta escrita a mano, en una letra ligeramente descuidada que le golpeó con un reconocimiento inmediato. Su pecho se encogió, su corazón latió dolorosamente. La letra pertenecía a Marcos Fernández, un compañero y amigo cercano que había fallecido en una misión en el extranjero hacía 2 años. Marcos era enérgico, ingenioso, con cabello rubio oscuro y ojos grises que nunca perdían su humor, incluso bajo fuego. Era el tipo de soldado en el que otros confiaban de forma natural. Un hombre que hacía bromas en los momentos más sombríos, pero nunca dudaba cuando había vidas en juego. Marcos había salvado a Lucas una vez, empujándolo a un lado, en el segundo, antes de una explosión que acabó con la vida de Marcos. Lucas había llevado el peso de esa culpa desde entonces. Leyó lentamente, cada palabra era pesada. Si estás leyendo esto, significa que no lo logré. No estés triste. Mi familia está agradecida contigo. Han establecido un fondo fiduciario a tu nombre. 7 millones de euros. Úsalo para reconstruir tu vida. Haz el bien con él. Te lo mereces. La habitación pareció inclinarse a medida que la visión de Lucas se nublaba. Se llevó una mano a la boca. La primera lágrima, desde el funeral de Sofía, corrió por su mejilla. No por debilidad, sino por alivio. Sus manos temblaban al levantar los otros documentos, papeles legales, sellos bancarios que confirmaban la verdad inimaginable. 7 millones de euros. No era un premio de lotería, no era un premio, sino la última promesa de un hermano. Una deuda de honor. Clara apareció en la puerta, atraída por el silencio. «¿Lucas?», preguntó suavemente, al ver los papeles temblorosos en sus manos. Se acercó. Las arrugas de su rostro se profundizaron al darse cuenta de la importancia de lo que sostenía. No dijo nada más, simplemente puso una mano suavemente sobre su hombro, estabilizándolo mientras su mundo se tambaleaba bajo sus pies. Para Lucas, el sobre no era solo dinero. Era una misión entregada desde el campo de batalla, una antorcha pasada de los caídos a los vivos. Dobló la carta cuidadosamente, la presionó contra su pecho y supo que nada en Bayona o en su propia vida volvería a ser lo mismo. La luz de la mañana se derramó sobre Bayona, pintando las casas de piedra en oro y tonos suaves de azul mientras las gaviotas circulaban por encima del puerto. Lucas Martín se sentó en los escalones del porche del bungalow de Clara Vázquez. Los 3 cachorros de pastor alemán se acurrucaron a su alrededor. Max, el más grande, se sentó atento. Sus ojos ámbar escaneaban la calle con la postura de un centinela en miniatura. Luna se presionó suavemente contra el costado de Lucas. Su suave pelaje marrón claro brillaba a la luz, ofreciendo un consuelo silencioso. Rex, inquieto y audaz, tiraba de los cordones sueltos de los zapatos de Lucas, gruñendo juguetonamente como si no hubiera oscuridad en el mundo. El sobre de la noche anterior estaba metido en la chaqueta de Lucas. Pesado, como si no contuviera papel,
sino el peso de su futuro. Lucas sabía que no podía mantener el secreto para sí mismo. Si la carta de Marcos Fernández era real, si los documentos realmente significaban lo que decían, tenía una responsabilidad, no solo consigo mismo, sino con la memoria de su amigo caído. Clara, sintiendo su inquietud, había sugerido un abogado local en el que confiaba. Así, Lucas condujo su viejo coche por el pueblo con los cachorros en el asiento trasero. La brisa del mar traqueteaba a través de la ventana, medio abierta. El centro de Bayona no era más que dos calles principales que se cruzaban cerca del edificio del juzgado. Tiendas con letreros descoloridos se alineaban en las aceras. Una barbería, una panadería, una tienda de pesca. Lucas aparcó frente a un pequeño edificio de ladrillo con una placa de latón en la puerta que decía: López y García, abogados. Empujó la puerta y un suave tintineo anunció su llegada. El interior olía a papel viejo y cera de limón. La recepcionista, una mujer joven con el pelo corto y rojo y unas gafas demasiado grandes para su cara pecosa, miró hacia arriba con una sonrisa educada. «Buenos días, señor. ¿Tiene una cita?» Lucas asintió rígidamente. «Lucas Martín. Clara Vázquez me llamó. Necesito hablar con el señor López». Unos minutos más tarde, la puerta de la oficina se abrió y Jochen López salió. A sus 40 y tantos años, Jochen se movía con una calma segura. Era de estatura media, con el pelo canoso, peinado hacia atrás, y gafas de alambre sobre la nariz. Su traje era bien cortado, pero no llamativo, un gris tenue con una corbata ligeramente suelta. Su expresión facial tenía la paciencia tranquila de alguien que estaba acostumbrado a que la gente llegara con cargas pesadas. Jochen había crecido en Bayona, hijo de un pescador. Pero un accidente en un barco en su adolescencia había dejado a su padre permanentemente herido. Ver a su padre luchando contra la fría maquinaria de la burocracia de las pensiones había impulsado a Jochen a estudiar Derecho. Desde entonces, se había convertido en su misión asegurarse de que ningún veterano o trabajador de su ciudad se perdiera en laberintos legales. «Señor Martín», dijo Jochen cordialmente, extendiendo una mano. «Clara me ha hablado muy bien de usted. Por favor, ve». Lucas lo siguió a una oficina pequeña, pero ordenada, llena de estantes de libros de leyes y una sola foto enmarcada de Jochen estrechando la mano de un veterano frente al juzgado. Los cachorros se apiñaron cerca de las botas de Lucas. Max se sentó erguido, como si estuviera listo para recibir órdenes. Luna se acostó suavemente en la alfombra. Rex olfateó en cada rincón hasta que Lucas chasqueó los dedos para traerlo de vuelta. Los ojos de Jochen se movieron hacia los perros y una sonrisa iluminó su rostro. «Parece que son una buena compañía». «Son familia», respondió Lucas simplemente, sentándose. Sacó el sobre de su chaqueta y lo deslizó sobre el sobre el escritorio. «Encontré esto anoche. Estaba entre las cosas de mi esposa. La carta dentro es de Marcos Fernández. No volvió a casa». Jochen estudió el nombre. Sus cejas se levantaron ligeramente. «Conozco a los Fernández. Antigua riqueza familiar, pero se mantienen discretos. Veamos qué tienen». Lucas observó cómo Jochen desdoblaba los documentos con cuidado. El abogado se ajustó las gafas. Sus ojos escanearon línea por línea. Los minutos se extendieron, llenos solo por el suave susurro del papel. Max emitió un suave ladrido una vez, como si sintiera la tensión de Lucas. Luna empujó su nariz contra su mano, anclándolo, hasta que él, perdido en sus pensamientos, le rascó detrás de la oreja. Rex tiró juguetonamente de los cordones de Jochen,
lo que le hizo soltar una risita al abogado antes de que Lucas jalara al cachorro a su regazo. Finalmente, Jochen dejó los papeles y juntó las manos. Señor Martín, estos documentos son genuinos. La familia Fernández ha establecido un fondo fiduciario a su nombre. 7 millones de euros, mantenidos en una cuenta segura. Las estipulaciones son mínimas. Fue dejado a petición de Marcos. Habrá implicaciones fiscales y algo de papeleo, pero el dinero es suyo. Lucas se sentó en silencio. Las palabras resonaron en él. Había esperado escepticismo, tal vez incluso decepción, pero en cambio se enfrentó a una verdad innegable. 7 millones de euros. Suficiente para cambiarlo todo. Suficiente para silenciar las voces que lo llamaban una carga. Pero el solo pensamiento de disfrutarlo, de derrocharlo en lujos, se sentía ajeno a él. Jochen se inclinó hacia adelante. Su voz era tranquila. Usted sirvió a este país. Cargó con más de su parte. Esto no es caridad. Es una deuda pagada. La pregunta ahora, dijo, es qué iba a hacer con ella. Lucas miró al cachorro que se había extendido sobre sus zapatos. Max levantó la cabeza. Sus ojos ámbar eran agudos. Luna se presionó cerca de él. Su mirada suave era inquebrantable. Rex se puso boca arriba, sus patas agitándose, rompiendo la tensión con un gruñido que sonaba más como una risa. Lucas sonrió débilmente. Más tarde esa tarde, de vuelta en el bungalow de Clara, Lucas se sentó en el suelo cerca de la ventana. Los cachorros se acurrucaron a su alrededor. Les habló como si entendieran. Max, tú vigilarías esta casa con tu vida. Luna, tú consolarías a cualquiera que esté herido. Rex, tú encontrarías la manera de hacer que incluso los días más oscuros sean más brillantes. Tal vez eso es lo que se supone que debo hacer también. Pasó una mano sobre sus suaves cabezas. Su voz se hizo más firme. Marcos no me dio esto para que viviera cómodamente. Me lo dio para que pudiera hacer el bien. Los cachorros respondieron a su manera. Max ladró una vez, agudo y decidido, como si estuviera ratificando la decisión. Luna hundió su nariz en la palma de la mano de Lucas. Sus ojos eran suaves y pacientes. Rex saltó con un chirrido y agarró la manga de Lucas, como si dijera, «Vamos, empecemos ya». Lucas exhaló. La determinación se asentó en su pecho. Se levantó y sacó un cuaderno de su bolsa de viaje, escribiendo las palabras en la parte superior de la página. Fundación Luz. El nombre le había llegado de repente, tan natural como respirar. Una fundación no para él, sino para otros, para los veteranos que regresaban con cicatrices invisibles y para los perros que, como sus cachorros, podrían haber sido abandonados. Aún no sabía cómo la construiría, pero sabía que comenzaría aquí en Bayona, pequeña y silenciosamente, tal como Marcos hubiera querido. Y por primera vez en años, Lucas no sintió el peso del dolor, sino la chispa de un propósito. El resplandor de la tarde se hundió sobre Bayona, dorando el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo. El aire olía ligeramente a sal y pinos, porque aunque Bayona era un pueblo costero, los bosques de pinos se extendían detrás de los acantilados de la costa. Lucas Martín conducía lentamente por un camino de grava. El sonido de su viejo coche crujía sobre las piedras sueltas. En el asiento trasero, 3 cachorros de pastor alemán presionaban sus narices contra la ventana abierta. Max con una mirada atenta y vigilante. Luna,
con sus ojos marrones tranquilos, medio cerrados de satisfacción, y Rex agitándose salvajemente para atrapar cada aroma cambiante. Delante de ellos, una pequeña casa de madera, cuyo revestimiento desgastado estaba pintado de un gris azulado que se mezclaba fácilmente con el aire marino. El techo se inclinaba suavemente, y un porche modesto se extendía a lo largo del frente, su barandilla bordeada de hiedra en crecimiento. Para la mayoría, era una casa modesta y sin pretensiones, pero para Lucas parecía la promesa de estabilidad. Estacionó en el camino de entrada y se bajó. Los cachorros se amontonaron ansiosamente detrás de él. La casa había estado vacía durante un año, abandonada cuando su anciana dueña se mudó al interior para vivir con su familia. El jardín delantero estaba cubierto de maleza. Las malas hierbas se enredaban alrededor de un viejo bebedero para pájaros, pero bajo la negligencia estaba la posibilidad. Lucas caminó por el perímetro, su mano rozando el revestimiento desgastado. Casi podía escuchar la voz de Sofía bromeando con él por asumir otro proyecto. Su pecho se dolió, pero respiró hondo la brisa del mar y se calmó. Dentro, el espacio olía ligeramente a cedro y polvo. Las tablas del piso chirriaban pero se mantenían firmes bajo sus botas. La sala de estar tenía una gran ventana con vistas al patio trasero, donde un arce extendía sus ramas como un viejo guardián. Max saltó sobre la alfombra y se sentó erguido, evaluando el espacio como si fuera su nuevo puesto de mando. Luna pisó suavemente, olfateando los zócalos, y luego presionó su nariz contra la pierna de Lucas como si lo estuviera tranquilizando. Rex, imparable como siempre, se lanzó sobre una pila de periódicos olvidados, haciéndolos explotar en el suelo. La casa tenía 3 pequeñas habitaciones, cada una apenas más grande que un armario, pero Lucas no las veía como limitaciones, sino como regalos. En su mente, asignó una habitación a cada cachorro, aunque sabía que dormirían a su lado la mayoría de las noches. Aún así, quería que tuvieran sus propios lugares. Encontró un rincón cerca de la ventana para Luna, extendiendo una manta cálida para que ella descansara al sol. Para Max, ató una cuerda larga y robusta afuera para comenzar a entrenar en obediencia. Sienta, quieto. Atención. Rex obtuvo una colección de juguetes de goma que Lucas había comprado en la tienda de mascotas. Huesos rojos brillantes y pelotas que chirriaban, que ya llevaban las marcas de pequeños dientes afilados. A medida que el día se convertía en tarde, Lucas desempacó sus pocas pertenencias. Colocó el jersey de Sofía cuidadosamente doblado en el cajón superior de su cómoda, un ritual silencioso de recuerdo. En la cocina, preparó una comida sencilla: huevos fritos y tostadas, una cafetera de café. Los cachorros daban vueltas bajo la mesa, sus colas se movían en tándem, esperando sobras. Lucas se rió. El sonido era áspero, pero genuino, al romper pequeños trozos de tostadas para ellos. La mañana siguiente comenzó con una nueva rutina. Lucas se levantó al amanecer. Los cachorros se amontonaron de emoción. Los llevó al patio, donde la hierba aún estaba húmeda por el rocío. El entrenamiento comenzó en serio. Max respondió rápidamente a «sienta» y «quieto». Su instinto natural para proteger y obedecer ya era claro. Luna, más lenta pero ansiosa por complacer a su dueño, inclinaba la cabeza en cada comando antes de finalmente acomodarse en la posición correcta. Rex, como siempre, rompía la formación para perseguir una mariposa, lo que le provocaba una risa exasperada a Lucas antes de ser traído de vuelta. Los simulacros eran torpes, llenos de errores, pero también llenos de risas. Los vecinos comenzaron a prestar atención. Al otro lado de la valla vivía Marta Sánchez, una mujer viuda de unos 70 años, con cabello blanco rizado y un sombrero de sol siempre presente.
Se inclinó sobre la valla con una sonrisa mientras veía a los cachorros revolcarse en la hierba. Marta era de estatura pequeña, pero se movía con una energía ágil. Había criado a 4 hijos y ahora cuidaba de un jardín floreciente de rosas y judíes. Habló con la facilidad de alguien a quien le gustaba la compañía. Sus días a menudo eran tranquilos, excepto cuando cuidaba de sus plantas. «Son perros bonitos», comentó. Su voz era cálida. «Tienes las manos llenas, soldado». Lucas asintió cortésmente y Max ladró una vez como si la estuviera saludando. Marta se rió y regresó a sus rosas. Pero Lucas podía sentir su presencia como un recordatorio de que esta casa no estaba aislada. Era parte de un vecindario vivo. Esa noche, mientras desempacaba los últimos artículos de su bolsa de viaje, Lucas se encontró con algo metido entre viejos manuales de servicio y una bobina de cuerda de paracaídas. Era el diario de Sofía. La cubierta de cuero estaba desgastada por el uso. Su aliento se quedó atascado al abrirlo. Dentro había listas de compras, bocetos de flores que ella había querido plantar y páginas de recetas que nunca pudo probar. Hacia el final, su letra temblaba, débil por los últimos meses de su enfermedad. Una línea se destacaba sola, escrita con una determinación cuidadosa. Convierte el dolor en algo bueno. Lucas se sentó en el borde de la cama. Los cachorros se subieron a sus piernas. Luna apoyó su cabeza en su muslo. Leyó la línea una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas. La voz de Sofía parecía susurrar desde la página, no de dolor, sino de dirección. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo fluyeron libremente, pero con ellas vino la claridad. El dinero que Marcos le había dejado no era solo riqueza, era una oportunidad, una herramienta. Y las palabras de Sofía, preservadas en tinta, le dieron la dirección, transformando el dolor en propósito. Cerró el diario, presionándolo contra su pecho. «Vamos a construir algo, Max», susurró. Max levantó la cabeza. Sus orejas se levantaron ante el tono de determinación. Luna se acurrucó más cerca de él, y Rex ladró una vez, como si estuviera aceptando el voto. En ese momento, en una pequeña casa de madera junto al mar, Lucas Martín supo el camino a seguir. El aire costero de Bayona olía a sal y cedro mientras el invierno se convertía en primavera. Lucas Martín se despertaba cada mañana con el sonido de las olas en la distancia y los pies inquietos de 3 cachorros de pastor alemán que se arrastraban por el suelo de madera. La vida, en la pequeña casa azul grisácea, encontró lentamente un ritmo. Pero los pensamientos de Lucas rondaban inquietos con las palabras de Sofía, aún grabadas en su corazón. Convierte el dolor en algo bueno. El momento de actuar había llegado. Regresó a la oficina de Jochen López, el abogado que había confirmado el fondo fiduciario dejado por la familia de Marcos. Jochen, un hombre de 40 y tantos años, con el pelo castaño prolijamente peinado hacia atrás y una preferencia por los trajes perfectamente planchados, tenía una presencia que combinaba calidez con formalidad. Era alto y delgado, con ojos grises firmes, que tenían tanto cálculo como compasión. Jochen había crecido en Bayona, hijo de un pescador, pero se había ido a Santiago de Compostela para estudiar Derecho. Después de años persiguiendo grandes casos en la ciudad, regresó cuando su padre enfermó y decidió dedicarse a ayudar a los clientes de un pueblo pequeño. Ese mismo sentido de lealtad ahora lo impulsaba a guiar a Lucas. Junto a Jochen se sentó Lena Ortiz, la asesora financiera que Jochen había recomendado. Lena, de poco más de 30 años,
Tenía una elegancia práctica, con el pelo rojo hasta los hombros recogido en un moño, una chaqueta azul de sastre y siempre un cuaderno en la mano. Era perspicaz y directa. Su discurso era medido pero nunca frío. Una infancia marcada por la quiebra de su padre había fomentado en ella un profundo deseo de enseñar a otros cómo evitar la ruina y encontrar estabilidad. «Tienes 7 millones de euros», le dijo a Lucas, abriendo su cuaderno. «Pero lo que hagas con él determinará la historia. Lujo o legado. Esa es tu elección». Lucas se inclinó hacia adelante, los codos en las rodillas. Los cachorros yacían extendidos a sus pies. «Legado», dijo simplemente. Lena asintió una vez, como si no hubiera esperado nada menos. Jochen sonrió débilmente. «Entonces, pongámonos a trabajar». Juntos, planearon los primeros pasos de la Fundación Luz. La idea de Lucas era renovar casas abandonadas en Bayona y convertirlas en hogares seguros y asequibles para familias de veteranos necesitados. El pueblo tenía muchas propiedades vacías, restos de recesiones económicas, sus ventanas tapiadas y la pintura descascarada. Jochen se encargó de las transferencias legales, mientras que Lena elaboraba un presupuesto que equilibraba los costos de construcción, los honorarios de los voluntarios y el mantenimiento a largo plazo. El trabajo comenzó con 3 casas en la calle del Árbol, edificios decrépitos que la mayoría de los residentes habían dado por perdidos hacía mucho tiempo. Lucas los visitó una mañana gris. Sus botas crujieron sobre las aceras agrietadas. Los cachorros corrían por los jardines, olfateando las malas hierbas y corriendo entre buzones oxidados. Max se sentó orgullosamente en el piti, en el porche de la primera casa, como si la reclamara. Luna pisó suavemente en el patio trasero, donde 2 hijos de una familia de veteranos jugaban tímidamente. Su presencia tranquila aliviaba sus risitas nerviosas. Rex se lanzó a una pila de hojas secas, haciéndolas explotar en el aire, lo que hizo reír a los voluntarios. Entre los voluntarios estaba Manuel Torres, un mecánico naval jubilado de unos 50 años con un torso ancho y una cara curtida por el sol. Su cabello se estaba volviendo gris, sus manos eran ásperas por años de herramientas y grasa. Manuel había luchado después de su servicio, sobreviviendo con trabajos ocasionales, pero llevaba un espíritu resistente. Balanceó un martillo con entusiasmo, deteniéndose solo para despeinar las orejas de Max. «Nunca pensé que estaría arreglando un techo para mí mismo», bromeó. «Pero tal vez sea suficiente para construir un futuro para otros». Otra era Elena Rodríguez, una joven madre soltera cuyo marido se había perdido en una misión. Tenía 2 hijos y una fuerza silenciosa que brillaba a través de sus ojos cansados. Elena era menuda, con el pelo oscuro siempre recogido en un moño. Su ropa era simple, pero limpia. Cocinaba comidas para los voluntarios, pidiendo prestadas ollas. Su sonrisa era cálida cada vez que Rex se amontonaba en su regazo, pidiendo sobras. Para Lucas, los días de trabajo se mezclaron en un ritmo de aserrín, sudor y ladridos. Martilló tablas, fregó paredes y cargó vigas hombro con hombres y mujeres que conocían la dureza. Por las noches regresaba a casa exhausto, pero al ver a los cachorros durmiendo en un montón a sus pies, sintió el parpadeo de un propósito. Una noche, Clara Vázquez Somen pasó con una cesta de pan de maíz. Había estado observando los esfuerzos desde el otro lado del pueblo. «La mitad del pueblo habla de ti, Lucas», dijo. Su voz estaba llena de orgullo. «Pero es la buena clase de habladurías. La gente ve esperanza en esas caoa». Lucas asintió humildemente. Clara echó un vistazo a los cachorros,
que yacían en el patio. ¿Y estos tres? Bueno, pueden ser tus mejores reclutadores. La entrega oficial de la primera casa renovada tuvo lugar un mes después en la modesta iglesia cerca de la calle principal de Bayona. Era una tarde fresca. El olor a estofado y pan horneado llenaba el aire mientras los voluntarios se reunían. Las mesas de madera estaban cubiertas con comidas sencillas, y la pastora Carmen, una mujer alta, con cabello canoso y una voz que resonaba, pronunció una breve bendición. Lucas se quedó atrás, con las manos en los bolsillos, prefiriendo el anonimato. Vio a una familia de veteranos dar un paso adelante, recibiendo las llaves de su nuevo hogar. El padre, todavía cojeando por una vieja herida, las agarró con fuerza. Su esposa estaba a su lado, con lágrimas en las mejillas. Su hijo pequeño, no mayor de 7 años, vio a Luna, que yacía tranquilamente en un rincón. Se arrodilló y envolvió sus pequeños brazos alrededor de su cuello. La cachorra lamió sus lágrimas, y el niño sollozó en su pelaje. Sus hombros temblaban de alivio. La garganta de Lucas se apretó. Pensó en las palabras de Sofía, en el sacrificio de Marcos, en la noche fría en que había sacado a sus cachorros de una puerta cerrada. Ahora, vio puertas abriéndose para otros, para él mismo. Se quedó quieto, escuchando las risas y las charlas que surgían a su alrededor. El eco de martillos y sierras se transformó en la música de la renovación. Max ladró una vez, lo que hizo que la risa del niño se mezclara con las lágrimas. Rex olfateó un panecillo caído, provocando más sonrisas. Lucas respiró hondo. La calidez de la habitación presionó contra el dolor porque aún persistía. Sabía entonces que había elegido el camino correcto. La Fundación Luz ya no era solo una idea, estaba viva. El viento del verano llevaba el sabor del agua salada y el suave llamado de las gaviotas, mientras Lucas caminaba por la estrecha calle principal de Bayona con los cachorros. Max trotaba a su lado, las orejas afiladas y atentas. Luna se acercó, rozando su costado, para ofrecer consuelo. Rex se adelantó con un entusiasmo imprudente, un palo orgulloso entre sus dientes. La vida había encontrado un ritmo más firme desde que la Fundación Luz había comenzado su trabajo. Pero Lucas había aprendido hace mucho tiempo que la paz rara vez duraba sin interrupción. La interrupción llegó un sábado por la tarde. Lucas acababa de llegar a casa, dejando una caja de herramientas en el porche después de arreglar una canaleta suelta, cuando notó un SUV que disminuía la velocidad en la acera. El coche brillaba con un brillo demasiado pulido, destacando en las calles curtidas por el clima de Bayona. De él salieron Ricardo y Elvira. El padre de Sofía, Ricardo, era alto, pero ligeramente encorvado por la edad. Su cabello, una vez negro azabache, se había vuelto casi completamente blanco, peinado cuidadosamente hacia atrás desde una cara severa, marcada por años de orgullo y juicio. Llevaba una camisa metida en pantalones de vestir, el aspecto de un hombre que se aferraba a la autoridad incluso cuando se le escapaba. A su lado, Elvira, la suegra de Lucas. Era más pequeña que su marido, con rizos cuidadosamente colocados y pendientes de perlas que brillaban a pesar de la luz del día. Su vestido azul parecía elegido con precisión, como si las apariencias aún estuvieran por encima de todo lo demás. El rostro de Elvira tenía una suavidad alrededor de los ojos que una vez podría haber pasado por calidez, pero Lucas recordaba que a menudo se endurecía con la crítica. Era una mujer formada por las expectativas sociales,
una que creía firmemente en lo que los vecinos decían de su familia y a menudo permitía que eso dictara su compasión. Los cachorros reaccionaron de inmediato. Max se puso rígido, ladrando de forma aguda y baja, un gruñido que se mantenía en su pecho. Luna se acurrucó más cerca de Lucas. Sus ojos oscuros eran amplios y cautelosos. Rex, normalmente imprudente, se paró directamente frente a Lucas. El palo cayó a sus pies, su pequeño cuerpo tenso con energía protectora. Ricardo levantó una mano como si fuera a saludar, pero el movimiento fue torpe e incierto. Lucas, dijo, su voz era profunda pero tensa. Pensamos que era hora de visitarte y ver a los perros. Elvira lo siguió rápidamente. Su tono era más suave, meloso, pero teñido de algo ensayado. Echamos de menos a nuestra familia, Lucas. Queremos hacer las paces. Lucas los estudió en silencio, la correa fuertemente envuelta alrededor de su mano. Recordó el día en que él y los cachorros habían sido obligados a salir de su casa. La mirada fría de Elvira, la orden cortante de Ricardo. El recuerdo le dolía como un moratón, pero mantuvo su voz tranquila. Este no es el lugar para hablar. Más tarde, esa tarde, se encontraron en el Café de la Costa de Bayona, un café tranquilo cerca de la iglesia, donde Lucas a menudo compraba los rollos de canela favoritos de Clara. El interior era cálido, con el olor a granos tostados. Sus paredes estaban revestidas con fotos del pasado pesquero de Bayona. Lucas eligió una mesa en la esquina. Los cachorros yacían obedientemente a sus pies. Max vigilaba. Luna estaba acurrucada. Rex se movía, pero estaba atento. Ricardo y Elvira se deslizaron en las sillas frente a él. Su apariencia impecable chocaba con la modesta comodidad del café. Elvira se juntó las manos. Sus anillos brillaban. Lucas, hemos estado pensando. Nos comportamos de manera dura antes, pero las familias tropiezan, ¿no? Nos cuidamos de ti, de los perros, después de que Sofía se fue. Eso significa algo, ¿verdad? La mandíbula de Lucas se tensó. Bebió un sorbo de su café, dejando que el silencio se extendiera antes de responder. Ricardo se inclinó hacia adelante. Su tono era brusco, pero medido. La verdad es que estos meses nos han costado mucho. Comida, espacio, paciencia. Creemos que es justo que contribuyas con algo ahora. Una especie de tarifa de conveniencia por el tiempo que te mantuvimos a ti y a los animales. No es irrazonable. Las palabras pesaban en el aire, mezclándose con el suave zumbido del café. Lucas miró a los cachorros. Max emitió un ladrido agudo, asustando tanto a Ricardo que se estremeció. Luna presionó su nariz contra la mano de Lucas, anclándolo, mientras Rex se movía hacia adelante, hasta que su pequeño cuerpo estuvo entre la silla de Lucas y la pareja mayor. Sus instintos eran claros. Lucas bajó su taza con cuidado. Su mirada era firme. Su voz era tranquila, pero inquebrantable, forjada en la disciplina de los campos de batalla. No voy a permitir que nadie use a estos perros o la memoria de Sofía como una ficha de negociación, ni por dinero ni como palanca. Nunca. La sonrisa de Elvira vaciló. Sus manos se crisparon alrededor de sus anillos. El rostro de Ricardo se puso rojo. La ira parpadeó detrás de su compostura. El aire entre ellos se espesó. El tintineo de tazas y el silbido de la máquina de espresso sonaban distantes frente a la tensión. Sin embargo, Lucas no levantó la voz. Su calma era su propia arma. Un recordatorio de que había sobrevivido a tormentas peores que esta. Max gruñó suavemente. Rex ladró una vez y Luna se acurrucó aún más cerca. Lucas dejó que su presencia lo anclara. Sus ojos,
Nunca dejaron a Ricardo y Elvira. Me mostraron una vez lo que la familia significa para ustedes. He construido mi propia definición desde entonces, y no incluye tarifas. El silencio que siguió fue absoluto, tan denso que se podía cortar. Ricardo se agitó en su silla. Elvira abrió la boca, pero la cerró de nuevo. Sus fachadas impecables se agrietaron bajo el peso de la tranquila certeza de Lucas. Por primera vez, se veían menos como árbitros de autoridad y más como extraños varados. El aire de otoño en Bayona ahora llevaba una frescura diferente, crujiente y agudo, pesado con el olor a sal y hojas podridas a lo largo de la costa. La temporada turística había terminado. Las calles estaban más tranquilas, las tiendas más apagadas. Lucas Martín caminaba por la calle principal con los cachorros. Max trotaba constantemente a su izquierda. Luna se movía cautelosamente justo detrás de él, y Rex se adelantaba con un palo tan grande que se arrastraba por el pavimento. La vida había encontrado su ritmo constante. Días en la oficina de la Fundación Luz, tardes con voluntarios y noches en la cabaña junto al mar. Por primera vez en años, había encontrado una especie de paz, por frágil que fuera. Esa paz comenzó a tambalearse una fresca mañana de miércoles. Clara Vázquez, su vecina y partidaria incondicional, pasó por la oficina de la Fundación Luz con una bolsa de papel llena de magdalenas de arándanos. Clara era una mujer alta y delgada, de unos 40 años. Su largo cabello castaño rojizo estaba recogido sin apretar. Los mechones siempre se escapaban sin importar lo cuidadosamente que los sujetara. Había crecido en Bayona, la hija de un pescador que se había perdido en una tormenta en el mar cuando ella tenía 12 años. Esa pérdida la había impulsado a ser ferozmente protectora con los demás, a menudo diciendo verdades directas, pero con una calidez que hacía que la gente escuchara. Dejó las magdalenas en el escritorio de Lucas y lo miró con esa mezcla de preocupación y pragmatismo que a menudo llevaba. Lucas, no sé cómo decir esto con delicadeza. Es sobre Ricardo y Elvira. La mandíbula de Lucas se tensó antes de que ella terminara. Clara se cruzó de brazos. Lo han perdido todo. La tienda cerró hace semanas. Malos préstamos, mal momento. El banco se hará cargo de su casa el próximo mes. La gente dice que están viviendo en una habitación alquilada en las afueras del pueblo, pero eso no durará. La gente está cotilleando. Algunos piensan que es justicia, algunos piensan que es una tragedia. Max soltó un ladrido agudo, como si sintiera la tensión que se elevaba en su dueño. Luna presionó su cabeza contra la mano de Lucas, anclándolo, mientras Rex saltaba sobre el sobre el escritorio, apoyando sus patas delanteras en él, esparciendo papeles. Lucas se calmó, mirando la bolsa de magdalenas como si contuviera respuestas. Después de lo que hicieron, murmuró suavemente, casi para sí mismo, «Debería importarme». Esa noche, en el centro comunitario, donde la Fundación Luz celebraba reuniones semanales, Lucas observó a los voluntarios y a las familias compartir comida y risas. Entre ellos estaba Sofía Pérez, una niña de 8 años con trenzas rubias y mejillas pecosas. Era la hija de un soldado que había sido herido en el extranjero. Sofía tenía la costumbre de decir las cosas sin filtro. Su inocencia no estaba manchada por las complicaciones de los adultos. Estaba pintando con crayones en un trozo de papel cuando miró a Lucas. «Señor Lucas», dijo, «Clara dice que algunas personas ya no tienen casas. Si tus perros no tuvieran una casa, los dejarías vivir contigo, ¿verdad?» Lucas se arrodilló a su lado.
Su mano callosa rozó suavemente su dibujo de una casa con una chimenea torcida. Por supuesto, Sofía. Son familia. Ella inclinó la cabeza, frunciendo el ceño pensativamente. Bueno, si la mamá y el papá de tu esposa no tienen una casa, ¿los dejarás vivir contigo y con los cachorros? La pregunta le caló más hondo que cualquier reprimenda. Lucas sintió que el aire se le espesaba en el pecho. La voz de Sofía era inocente, sin la carga de la traición o el orgullo. Sus palabras lo llevaron de vuelta a la Sofía. Su risa, su paciencia y su último susurro en las noches de hospital. Lucas, prométeme, pase lo que pase, que no dejarás que la amargura mate tu amabilidad. Lucas se sentó quieto durante mucho tiempo, después de que Sofía se había alejado para jugar con Rex, que había robado uno de sus crayones y se pavoneaba con él como un tesoro. Vio a Luna acurrucarse a los pies de los niños. Max montaba guardia en la entrada. Sintió el viejo dolor de la elección. Justicia o misericordia. 2 días después, Lucas le pidió a Clara que organizara una reunión. Se encontraron con Ricardo y Elvira en el mismo café de la costa de Bayona, donde su última conversación había terminado en tensión. Pero ahora, Ricardo parecía más viejo. Sus hombros estaban encorvados. Su cara, una vez orgullosa, estaba marcada por el agotamiento. Su ropa era ordenada, pero desgastada. Una chaqueta con los puños deshilachados. Elvira no llevaba perlas esta vez, solo una rebeca sencilla. Su cabello estaba recogido sin su habitual peinado cuidadoso. Parecían de alguna manera más pequeños, como si el orgullo mismo les hubiera sido quitado. Elvira habló primero. Su voz era temblorosa. No tenemos a dónde ir, Lucas. Cometimos errores. Demasiados. Miró sus manos, que no tenían los anillos que una vez usó. No esperamos tu perdón, pero no sabemos a dónde más recurrir. La mandíbula de Ricardo estaba tensa, sus ojos estaban inyectados en sangre. No dijo nada al principio, luego finalmente murmuró. Nos equivocamos antes, pero no puedes entender cómo se siente perderlo todo. Lucas se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, pero tranquila. Entiendo. Perdí a Sofía. Perdí mi hogar. Me perdí a mí mismo por un tiempo, pero reconstruí pieza por pieza, no porque alguien me salvara, sino porque aprendí a apoyarme en lo que importa. Dejó que el silencio se prolongara. Luego añadió, los ayudaré. Pagaré sus deudas. Me aseguraré de que tengan un techo sobre sus cabezas, pero habrá condiciones. Los ojos de Elvira se abrieron con un parpadeo de esperanza, pero Lucas no suavizó su mirada. Trabajarán a tiempo completo como voluntarios en la Fundación Luz. Cocinarán comidas, repararán casas, limpiarán pisos. Sin privilegios, sin títulos. Trabajarán codo a codo con las mismas personas que una vez despreciaron. Es la única manera. El rostro de Ricardo se puso rojo de indignación. Su orgullo parpadeó. ¿Esperas que yo martille clavos y barra pisos como un...? Se detuvo cuando Max gruñó suavemente debajo de la mesa. El sonido era como un trueno distante. Lucas no se inmutó. Sí, dijo Lucas simplemente. Como personas decentes, como veteranos que lo han perdido todo y aún así se levantaron. Quieren una segunda oportunidad. Gánensela. El café se quedó en silencio. Solo el silbido de la máquina de espresso rompió la quietud. Los ojos de Elvira se llenaron. Su mano tembló mientras agarraba la manga de Ricardo. Por primera vez, se veía menos como la mujer que una vez había echado a Lucas de su casa, y más como la hija de una viuda que había perdido su camino. Ricardo miró fijamente a Lucas.
luego a los cachorros debajo de la mesa. Max estaba inmóvil. Luna se presionó contra Lucas. Rex masticaba su palo, sin pensar, sin inmutarse por el orgullo de los adultos. Lucas deslizó un sobre liso sobre la mesa. Los contornos de los documentos legales estaban dentro. Firmen esto cuando estén listos. Las deudas serán pagadas. El apartamento espera, pero solo si están de acuerdo con los términos. La mano de Ricardo vaciló, pero no tomó el sobre. Elvira susurró suavemente. Gracias, Lucas. Se levantó llamando a Mae, Luna y Rex. Su voz era tranquila, decidida. Esto no es caridad. Es una lección. No la desperdicien. Luego salió al aire fresco de Bayona. Las gaviotas gritaban por encima. Sus 3 perros trotaron fielmente a su lado. Las primeras semanas de la nueva vida de Ricardo y Elvira como voluntarios de Ufiuhu, de la Fundación Luz, fueron cualquier cosa menos gráciles. El taller del centro comunitario, una vez lleno del ritmo de los martillos y el zumbido de las sierras, resonaba con las maldiciones de Ricardo cada vez que medía mal una tabla o doblaba un clavo. Su cuerpo grande se inclinaba torpemente sobre el banco de trabajo. Su ropa, una vez impecable, ahora estaba cubierta de acerrín y sudor. Años de administrar una tienda no lo habían preparado para el trabajo físico, y su orgullo, una vez llevado como una armadura, parecía rozar con cada error. En la cocina, a Elvira no le iba mucho mejor. Nunca había sido una gran cocinera. Sofía había heredado su calidez culinaria de la madre de Ricardo, no de Elvira. El primer lote de sopa que intentó para los voluntarios estaba demasiado salado. Sus magdalenas se derrumbaron en el horno, y una vez se quemó la mano porque se olvidó de usar un guante de horno. Trató de ocultar su vergüenza detrás de una sonrisa frágil, pero los voluntarios, veteranos que habían pasado por mucho peor, ofrecieron un suave aliento en lugar de juicio. Los cachorros jugaron su propio papel silencioso en esta transformación. Max, firme y serio, observaba a Ricardo por encima de su hombro. Cada vez que Ricardo se frustraba y dejaba caer su martillo con un gemido, Max se sentaba cerca, con la cabeza inclinada, sus ojos ámbar fijos en él, como si dijera, «Inténtalo de nuevo». Ricardo murmuraría, «¿Qué me miras así?», antes de agacharse para recoger el martillo de nuevo. Lentamente, los gruñidos de irritación se convirtieron en suspiros. Luego, en un ronroneo reacio, mientras Max aprobaba la tabla final enderezada con ladridos. Luna, con sus ojos tranquilos y su naturaleza gentil, comenzó a seguir a Elvira en la cocina. Cuando Elvira tembló por otro pan fallido, Luna presionó su nariz en su mano, consolándola. El calor de la gentil persistencia de la cachorra calmó algo que había estado enterrado en Elvira durante mucho tiempo. La parte de ella que una vez había sostenido a Sofía cuando era niña, antes de que años de orgullo endurecieran sus bordes. Se encontró susurrando a Luna, susurrando sus dudas, solo para ser respondida con un lamido tranquilizador o una mirada firme que le recordaba que no todo estaba perdido. Rex, como siempre, proporcionaba el caos. Cuando Ricardo y Elvira se ponían demasiado tensos, colocaba una pelota de goma o un juguete chirriante a sus pies, exigiendo atención. Una vez, cuando Ricardo murmuró furiosamente y apartó su taburete, Rex hizo rodar la pelota directamente en su regazo. Sobresaltado, Ricardo se rió por primera vez en días. El sonido era oxidado, casi ajeno. Elvira levantó la vista de su masa de pastel fallida y se encontró riendo también. Poco a poco,
Ambos comenzaron a cambiar. Las manos de Ricardo, una vez suaves por años de manejar libros, se volvieron callosa. Se volvió hábil en carpintería simple, su orgullo ahora arraigado en la utilidad en lugar de las apariencias. Las sopas de Elvira mejoraron, luego su pan, hasta que los voluntarios le pidieron que horneara pan extra para llevar. La comunidad, que una vez había sido escéptica de sus motivos, comenzó a suavizarse. Una noche, mientras pintaba las paredes de una casa casi terminada, Ricardo escuchó a Manuel Torres, el mecánico naval jubilado, contarle a un joven voluntario sobre su lucha con el alcoholismo después de regresar de su servicio. La voz de Manuel no tenía vergüenza, solo la cruda honestidad de la supervivencia. Ricardo se quedó inmóvil, con el pincel en la mano. Sus propios fracasos resonaron en su pecho. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que la debilidad no disminuye a un hombre, pero negarla, sí. Esa noche, se sentó junto a Lucas en el porche, con Max a sus pies. No dijo nada, pero el silencio entre ellos ya no era hostil. Era el silencio de hombres que habían llevado cargas demasiado pesadas para pronunciarlas. El punto de inflexión de Elvira llegó una tarde cuando Sofía Pérez, la niña pequeña con pecas y una inocencia ilimitada, se acercó a la cocina mientras Elvira amasaba masa. Sofía observó en silencio antes de preguntar: ¿Le horneabas pan a la tía Sofía? La pregunta atravesó a Elvira como un cuchillo, porque no lo había hecho. Había dejado que Sofía aprendiera esa calidez por sí misma. Sus ojos se llenaron al sacudir la cabeza. Luna se pegó a su pierna y Sofía sonrió. Bueno, ahora puedes hornear para nosotros. Las lágrimas de Elvira cayeron silenciosamente en la masa y por primera vez sintió que estaba dando en lugar de guardando. Pasaron las semanas y llegó el día de otra entrega de casa. La comunidad se reunió en el salón de la iglesia. Las mesas estaban cargadas con guisos y pasteles. Los niños corrían entre los bancos. La pastora Carmen, alta e imponente, habló cálidamente de gratitud y resiliencia. Lucas, como siempre, se quedó atrás, con los brazos cruzados, los cachorros circulando por sus piernas. Vio a Ricardo y Elvira moverse entre los voluntarios. Ricardo cargaba sillas sin quejarse. Elvira organizaba los panes que ella misma había horneado. Cuando llegó el momento de entregar las llaves a la nueva familia de veteranos, Ricardo sorprendió a todos al dar un paso adelante. Sus manos temblaban ligeramente al tomar el micrófono. Creí durante demasiado tiempo que el orgullo me hacía fuerte, comenzó. Su voz era áspera, pero me hizo cruel. Le di la espalda a mi propia familia, a mi yerno, cuando más me necesitaba. Hoy he aprendido más de estos hombres y mujeres, incluso de estos perros, de lo que jamás creí posible. Y quiero dejarlo claro aquí, delante de todos ustedes. Lucas, me equivoqué. Elvira y yo nos equivocamos. Lo sentimos. El salón se quedó en silencio. Las palabras tenían más peso del que las vigas del techo podían soportar. Elvira se paró a su lado. Su rostro estaba mojado por las lágrimas. No habló, solo asintió. Sus manos estaban fuertemente entrelazadas. Lucas se quedó inmóvil por un momento. Max ladró una vez, agudo y decidido. Luna se adelantó para rozar la falda de Elvira. Rex saltó al escenario con un juguete chirriante en la boca y el salón estalló en carcajadas. La tensión se disolvió, reemplazada por aplausos, vítores y el batir de las manos de los niños golpeando los bancos.
Los ojos de Lucas se suavizaron al dar un paso adelante. No tomó el micrófono, no tenía por qué hacerlo. Simplemente extendió su mano hacia Ricardo, y cuando Ricardo la tomó, la habitación rugió de aprobación. Lucas se dio la vuelta, sonrió débilmente. Su mirada se dirigió hacia hacia arriba, como si Sofía pudiera estar mirando desde algún lugar en las vigas del techo. Los cachorros corrieron libremente por el salón. Los niños los perseguían con alegría. En medio del caos, Lucas supo que la familia, por muy rota que hubiera estado, no estaba más allá de la reparación. El perdón, lento y doloroso, había encontrado su camino a casa. Esa noche, Lucas regresó a su cabaña junto al mar. Los cachorros se derrumbaron en un monte junto al fuego. Sus colas se movían en el sueño. Afuera, las olas rodaban constantemente hacia la orilla, tan constante como el latido del corazón de Bayona. La Fundación Luz continuó creciendo, no ruidosamente, sino con la silenciosa persistencia de la amabilidad. Y en su trabajo, en la risa y el esfuerzo de los voluntarios, las palabras de Sofía vivieron. Convierte el dolor en algo bueno. Al final, el viaje de Lucas con Max, Luna y Rex nos recuerda que los milagros no siempre vienen con truenos o relámpagos. A veces vienen en silencio a través del meneo de la cola de un perro, el toque del perdón o el coraje de transformar el dolor en amor. No fueron solo 7 millones de euros lo que cambió una vida, sino la gracia de Dios obrando a través de corazones humanos, guiándolos de la amargura a la misericordia. En nuestra vida diaria, tal vez no heredemos grandes fortunas ni construyamos fundaciones enteras, pero cada uno de nosotros puede elegir la amabilidad en los pequeños momentos. Podemos perdonar cuando parece imposible, ofrecer una mano amiga cuando parece inconveniente y confiar en que incluso los actos de amor más pequeños son parte de un milagro más grande que Dios está escribiendo a través de nosotros. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para reflexionar sobre ella. Compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario con tus pensamientos, y si crees en el poder de la redención y el amor, escribe amén abajo como una oración por cada familia que todavía espera la curación. Suscríbete para unirte a nosotros en más viajes de fe, amor y los caminos inesperados en los que Dios nos bendice a través de su creación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él vigile tu hogar y a tu familia, así como vigiló a Lucas y sus 3 fieles compañeros.